Bueno, muy buenos días a todas y a todos y bienvenidas a este acto de presentación del libro En defensa de la vivienda, en el que contamos con la suerte de tener a uno de sus autores, David Maiden, con nosotros. No sé si es de rigor, pero sí es honesto empezar agradeciendo a Capitán Swing y en especial a Blanca no solo la organización de este acto y la suerte que para mí representa poder estar con vosotras, sino también la ingente labor editorial que llevan años realizando, poniendo a disposición libros y reediciones absolutamente fundamentales para poder trazar un relato crítico del mundo que nos rodea. Cuando pensaba en cómo enmarcar este acto que nos reúne, se me agolpaban en la retina multitud de imágenes de nuestra historia reciente y pasada. De esos barrios en el barro, de calles imposibles en torno a chabolas y casas de autoconstrucción que fueron el germen de lo que hoy es Madrid, a las altas torres de ladrillo que dominan imponentes el horizonte en determinados barrios y que entre descampados y abandonos actualizan en la presente desigualdad el estigma de los grupos racializados allí realojados. De los esqueletos abandonados de viviendas que nunca llegaron a terminarse porque alguna burbuja se cruzó en su camino, a los ladrillos o chapas metálicas que tapian las ventanas y puertas de las casas de muchos barrios, casas desahuciadas que nos recuerdan, como bien hace Maiden, que la vivienda ha dejado de ser hace mucho solo un lugar para vivir. Del amplio abanico de ocupaciones y terribles subarriendos que suceden en los saturados barrios, a las amplias avenidas de los nuevos desarrollos urbanísticos, cedidas al coche y articuladas en torno a urbanizaciones cerradas, donde la socialización hace tiempo que renuncia al encuentro con otros. Y casi sin querer, junto con todas estas imágenes, le contestaban otras tantas que nos hablan de algo bien distinto. Recordaba fotografías en blanco y negro de barrios enteros en la calle, en torno a casas bajas y pancartas hechas a mano, exigiendo una vivienda digna. Manifestaciones actualizadas en unos carteles amarillos fosforescentes que hace más de una década, cuando la última burbuja empezaba a reventar, nos esperaban con rotundidad que no tendríamos una casa en la puta vida. Y que hoy, en el presente más inmediato, nos traen un grupo de mujeres con brazos entrelazados, cascos en la cabeza y mirada segura, formando una línea de defensa capaz de parar un nuevo intento de desahucio en Argumosa 11. Imágenes, todas ellas, que nos demuestran, como hace Maiden, que la vivienda constituye una parte integral de las luchas políticas y sociales de nuestro tiempo. Y al igual que hay multitud de libros que abordan el fenómeno de la vivienda en el presente y en el pasado, hay muy pocos relatos que acompañen a sus luchas y que caminen con ellas. En defensa de la vivienda es sin duda uno de esos libros. Escrito en un lenguaje accesible que huye de la erudición pero no de la profundidad analítica, intuyo que esa elección no es casual, la obra de Maiden y Marcuse nos dota de conceptos fundamentales que permiten insertar el problema de la vivienda en su auténtica dimensión política. Una dimensión política que nos habla, en primer lugar, del carácter absolutamente estructural del problema de la vivienda. No es la crisis, es el sistema, decía uno de los eslóganes del 15M. Y Maiden lo explica magistralmente, como no estamos ante los efectos no deseables de una crisis, sino ante los efectos inevitables de un determinado modelo. Hablar de la dimensión política de la vivienda significa, en segundo lugar, pensar la vivienda como forma de gobierno de las poblaciones. Un instrumento de alienación y opresión, nos dice Maiden, de determinados grupos sociales, que se cruza con la pobreza, el género o la racialización. Pero también nos lleva a pensar las políticas de vivienda como técnica de control y gestión de las poblaciones más disruptivas, en su imagen más dura, y como garante de estabilidad social vía hipotecas que nos oprimen hasta el cuello para un conjunto más amplio de la población. Hablar de la dimensión política de la vivienda nos urge a pensar el sistema de vivienda como una pieza en la construcción de un determinado orden social, que da forma a los vínculos y lazos sociales que tejemos y articula una determinada forma de sociedad. Una sociedad individualizada que tiene a la desigualdad social como eje y a la competencia como nexo aglutinador, que nos separa y opone en mundos intransitivos y nos aboca a la inseguridad. Frente a esa realidad, Maiden nos habla de reivindicar un derecho radical a la vivienda. De todas las demandas que en torno a él pueden hacerse, nos interesan, dicen los autores, las demandas transformadoras. Cito textual, estas demandas que pretenden abordar las causas sistémicas de las desigualdades y las injusticias, analizando de manera exhaustiva el origen de un problema concreto y los factores sistémicos e institucionales. Si esto que dice Maiden de las demandas transformadoras pudiera aplicarse a los libros, podríamos decir sin duda que En defensa de la vivienda es un libro transformador.
de esos, como dicen los autores, que permiten pensar y construir un mundo diferente. Maiden, que nos acompaña ahora, es profesor asociado en el Departamento de Sociología y Programa de las Ciudades de la London School of Economics. Trabaja en estudios urbanos, sociología política y teoría social. Ha dirigido investigaciones cualitativas, etnográficas e históricas en las ciudades de Nueva York y Londres y también en otros lugares, abordando temas como el cambio urbano, la vivienda, el espacio público y la gentrificación. Su trabajo, que cuenta con una gran difusión en el ámbito académico, también lo tiene en el mundo mediático, con colaboraciones en periódicos como The Guardian. Hoy, decía al principio, tenemos la suerte de tenerle con nosotras para que nos presente en persona este gran libro que es En defensa de la vivienda. Gracias. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por esa presentación tan maravillosa y tan amable. Muchas gracias a Blanca y a Capitán Swing por organizar este evento y a la Fundación Telefónica por tenerme aquí. Es una maravilla, así que muchísimas gracias a todos. Es fantástico ver que hay gente interesada en este tema que nos afecta a todos y que todos tenemos una cierta conciencia. Lo que queríamos hacer a nivel básico cuando escribimos el libro fue intentar encontrar un idioma, un lenguaje político más crítico cuando hablamos del problema de la vivienda y para poder entender la política de la vivienda. Nos hemos dado cuenta de que la discusión pública sobre la vivienda se tiende a quedar en términos muy estrechos que no hablan de la crisis que tienen tantos hogares. Así que queríamos ir más allá de las simplificaciones ideológicas del hogar y de la vivienda y desarrollar una forma mucho más interesante de verlo y de desarrollarlo. Como ha dicho Débora, si hay algún argumento clave de este libro, es que la vivienda funcionando como bienes inmuebles está dominando todos los aspectos. Nosotros ya no construimos viviendas para vivir, las construimos para que funcionen como un producto, como un objeto de especulación. Pero lo que estamos experimentando no es que el sistema se esté rompiendo, sino que el sistema esté funcionando como tiene que funcionar. Disculpad. Espero que ahora me podáis escuchar mejor. Si queremos tratar el problema global de la vivienda, tenemos que cambiar el sistema de la vivienda tal cual está ahora. No podemos simplemente hacer pequeños cambios. Tiene que haber un sistema de vivienda distinto. Y no queremos decir que el debate sea solo sobre la vivienda y solo sobre el tema económico de la vivienda. Nosotros lo que decimos es que cuando hablamos de la vivienda, siempre vamos a estar hablando de muchas cosas distintas. La vivienda no es solo sobre la vivienda también es un tema político, un tema de poder, un tema de explotación, un tema de alienación, un tema de patriarquía, de racismo, sobre tantas cosas. Así que tenemos que encontrar una forma mejor para hablar de la política de la vivienda en términos adecuados y amplios. Dejad que hable brevemente 6 puntos que aparecen en el libro y espero estar dentro del tiempo que se me ha asignado. Primero, nosotros decimos que tenemos que tener cuidado en la forma en la que definimos el problema de la vivienda. Somos bastante escépticos sobre el tema de la crisis de la vivienda, porque esto significa que sería un problema temporal y que si volvemos al status quo, a como estaba antes, todo estaría bien, cuando en realidad es el status quo el propio problema. Así que para la gente trabajadora y los pobres, la vivienda siempre ha estado en crisis. Nosotros hablamos de la vivienda en crisis en ciudades como Londres, Nueva York y muchos otros sitios ahora, porque esto ha tenido un impacto en la vida de las familias de clase media. Pero esto oscurece el hecho de que hay algunos grupos de la sociedad que han estado viviendo en condiciones deplorables, en viviendas deplorables desde hace muchísimo tiempo. Entonces nos quedamos con la idea de crisis porque conecta la experiencia de los individuos y de las familias y las crisis que tienen con sistemas
con problemas sistémicos mucho más grandes. Pero consideramos que es importante tener cuidado y definir el problema de una forma meticulosa. Lo segundo, para definir mejor el problema de la vivienda, empezamos desde un punto de vista donde la parte residencial es política. El sistema de la vivienda refleja antagonismos fundamentales y desigualdades fundamentales entre las clases de la sociedad. Por eso las soluciones técnicas, como algunas leyes, modificaciones pequeñas, modificaciones de leyes hipotecarias a bajo nivel, realmente no lo van a solucionar. El problema de la vivienda es porque hay gente que se está beneficiando de ella, mientras que hay gente que está sufriendo. Así que es no solo un tema político, la política tiene que estar introducida y hay que ver cómo podemos utilizar la politización de la vivienda a nuestro favor y no para aumentar la desigualdad del mercado. ¿Cómo se podría convertir la vivienda en un instrumento para redistribución, que como ha sucedido en algún momento en el tiempo? Tercero, nosotros decimos que el problema fundamental es la mercantilización, porque la vivienda se ha convertido en un instrumento financiero líquido, y lo que decimos es que aunque nunca hay un periodo en la historia de las ciudades capitalistas donde el problema de la vivienda haya estado resuelto, la mercantilización es variable, sube y baja, tiene distintas formas y requiere en cierta medida diferentes soluciones en distintos lugares y tiempos. De forma recurrente, en una posición donde la mercantilización de la vivienda se está expandiendo, donde ya no es solo la función de la vivienda, sino que es la mercantilización lo que asume una prioridad en relación con otros aspectos. Y no tiene por qué ser así. En tanto en cuanto la vivienda se ha financiado y se ha mercantilizado, todo esto ha ido cambiando a lo largo de la historia y podemos encontrar formas de volver a cambiarlo. Cuarto, decimos que hay que entender las consecuencias de la mercantilización en la esfera de la vivienda. Así que en la mayor parte de las grandes ciudades del mundo se puede observar que hay un cierto tipo de vivienda mercantilizada. Podemos ver edificios que se construyeron únicamente como vehículos de inversión, unidades de vivienda que no se pretendía que se ocuparan y que la gente viviera allí, sino que simplemente son un intercambio económico, y la mercantilización de las ciudades está dando forma a nuestras ciudades. Y no es solo un tema de casas de lujo y casas súper caras. Es muy importante entender que la financiarización de las casas está dando forma, está cambiando el paisaje de viviendas para gente de clase media y clase baja. Hay nuevas formas de patrones y de actores financieros, de propietarios y de empresas que están participando en la vivienda como parte de este proceso de financiarización y mercantilización. Una vez más, este proceso no tiene precedente histórico. La mayor parte de la historia moderna de la vivienda no ha tenido este tipo de empresas que son dueñas de la vivienda. De hecho, estas empresas nunca habían existido en el capitalismo moderno. Así que es importante entender, una vez más, que esto es un momento histórico específico ahora mismo al que está dando forma la acción del Estado y la política. Quinto, nosotros decimos que la historia no es totalmente sombría, porque hay fuerzas que están intentando cambiar esto. Vivimos en una era donde hay movimientos de vivienda muy importantes, hay algunos muy famosos en todo el mundo, como el que existe en Durban, en Sudáfrica, en Londres, el Focus E15, y EPA aquí, y el PA aquí, y algunos otros grupos muy importantes que se han organizado para defender la vivienda y que están intentando defender la vivienda como espacio social, para defender la vivienda en nombre de los que habitan esas viviendas, las personas que la utilizan para vivir y no como los inversores, que es para tener beneficios, los tecnócratas que lo ven como un
instrumento de control social. Estos movimientos de vivienda son parte también de la historia como la financiación global. Así que creo que en el clima actual, donde la rabia pública es una fuerza política importante, los movimientos de vivienda pueden ser unos actores políticos importantes y pueden dar forma a la agenda pública de una forma más profunda. Creo que no es descabellado decir que la precariedad de vivienda está dando forma a la política a gran escala. Si los movimientos y los grupos políticos pueden verlo como un problema y pueden encuadrarlo de una forma adecuada, creo que muchas de las cosas que ahora parecen imposibles en la política se convertirán en posibles. Al final, por último, nosotros decimos que tiene que haber un derecho radical a la vivienda. Decimos que no es suficiente decir que tiene que haber un derecho a la vivienda, porque ya lo hay en muchos sitios. En la Constitución de España, en la Constitución española, en la Constitución de docenas de otros países, la Declaración Internacional de Derechos Humanos y muchos tratados internacionales que muchísimos países han ratificado han establecido el derecho a la vivienda. Y si preguntas a la mayor parte de los partidos políticos y a la mayor parte de la gente, van a decir que apoyan la idea de que todo el mundo debería tener una vivienda, que la vivienda no debería depender del mercado, y están de acuerdo con el objetivo de vivienda universal para todos. De hecho, estamos en una situación donde el derecho a la vivienda coexiste con una injusticia de vivienda enorme y una desigualdad de vivienda enorme. Como todos los derechos, es un tema de ver cómo se interpreta y cómo se institucionaliza. Así que el derecho a la vivienda formal, simplemente formal, es compatible con la desigualdad de vivienda. Por lo tanto, tiene que haber un derecho más profundo a la vivienda. La idea de un derecho radical a la vivienda significa el imperativo de transformar el sistema de vivienda para hacerlo más democrático, para desmercantilizarlo, para conseguir ultrapasar la alienación residencial que muchos hogares tienen en la actualidad. Si el derecho radical a la vivienda significa algo, es el movimiento y el proyecto político. Significa decir que no solo es un derecho legal, sino un derecho real. Al final, no hay una fórmula mágica para resolver el problema de la vivienda, no hay una única política que vaya a cambiar las cosas. La idea del derecho a la vivienda indica una dirección, no una solución. La única solución es movilizarse y luchar para que esa realidad, para que esto se convierta en una realidad. Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por el esfuerzo, además de síntesis y clarificación, ¿no? Intentar resumir en 10 minutos todos los pliegues de un libro tan denso es tremendamente complejo. Bueno, ahora comienza una segunda parte del acto en el que tendremos un debate. Por supuesto, nos sigue acompañando David Maiden, pero también nos acompañarán Javier Gil, que es doctorando en Sociología por la UNED, y que está realizando una tesis sobre empresas tipo Airbnb, la turistificación y cómo esto afecta a la vivienda. Nos acompaña también Raquel Rodríguez, arquitecta y urbanista, diploma en estudios avanzados en el programa de doctorado Periferia, Sostenibilidad y Vitabilidad Urbana, que es profesora del Departamento de Territorio y Turismo de la Universidad Politécnica de Madrid y autora del libro De la especulación al derecho a la vivienda. Y nos acompaña también Mercedes Revuelta, que es muchas cosas en la vida, sin duda, pero que aquí ha querido destacar su activismo en la PA Stop Desahucios. Cada uno de los y las ponentes nos hará una pequeña introducción de unos 10 minutos más o menos y luego tendremos un debate. A continuación hay un turno también abierto para participar tanto todas las que estáis aquí como aquellas que estáis siguiendo el acto en streaming a través del hashtag en defensa de la vivienda. Nos podéis hacer también llegar las preguntas que serán recogidas. Entonces, si os apetece, me acompañáis. Raquel, Javier, Mercedes y David.
Empiezas tú, Javi. Sí. Vale, bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, agradecer mucho la invitación. Y nada, cuando me invitaron a participar en este evento, pues digo, bueno, voy a hablar un poco de lo que he sentido cuando he leído este libro, ¿no? Para mí fue un libro muy útil porque con todo lo que está pasando ahora mismo aquí en España, pues fue un libro que con todo el análisis teórico que hacen y con todos los casos que muestran, etcétera, lo primero que me inspiró es: estamos viviendo una nueva lucha de clases, que esta vez está articulada sobre la vivienda. Entonces, lo que me ayudó mucho a entender, muy sobre todo entendido en el contexto español, pero también que obviamente el contexto español forma parte del contexto que se está desarrollando y produciendo a nivel internacional, las preguntas que me hacía es cómo se está configurando esta lucha de clases, qué factores políticos influyen, porque como ha dicho David, como queda muy bien descrito en el libro, esto no es la evolución natural del mercado. Cuando a una persona le suben el alquiler un 40%, cuando no se aprueban determinadas leyes y sí que se aprueban otras, hoy lo que está pasando con la vivienda en este país es fruto de decisiones políticas. Si no, es imposible que ahora estén subiendo los alquileres en 4 años en Madrid de media más de un 40% después del pinchazo de 2008. Y por último también pensar las posibilidades de que esto se puede cambiar y transformar, es decir, forma parte de decisiones políticas, por lo tanto, los factores políticos influyen y políticamente se puede revertir la burbuja inmobiliaria. Muchas veces utilizamos la metáfora de que la burbuja inmobiliaria no es como un fenómeno meteorológico. Cuando lo naturalizas como un fenómeno meteorológico, lo que sucede es que ¿qué pasa cuando llueves? Pues que no puedes hacer nada y lo que haces es protegerte para que la lluvia te afecte lo menos posible. Te pones un paraguas, unas botas, etcétera. Cuando es político, eso aplicado a la burbuja sería: bueno, me suben el alquiler, me echan, ¿qué voy a hacer? Lo voy a asumir de la mejor forma posible. No. Lo que tenemos que hacer es decir, esto depende de factores políticos, no lo voy a naturalizar, no lo voy a asumir y por el contrario lo voy a resistir y me voy a poner a ello. Y para ello hay organizaciones como la PA, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, que se están organizando para precisamente esto. Una de las campañas más grandes que tienen ahora mismo los sindicatos de inquilinos e inquilinas es la campaña de Nos Quedamos. Cuando se acaba el contrato, tu contrato de alquiler, y no te lo renuevan porque te van a imponer una subida de un 30%, un 50%, un 300%, como en Argumosa 11, que se referiría Débora antes, las familias dicen: nos quedamos, seguimos pagando lo que pagábamos antes. Se trata de desobedecer determinadas leyes, como lleva haciendo la PA una década, para que se garantice la Constitución. Como decía David antes, es increíble lo que dice la Constitución española y lo que deben hacer los poderes públicos para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, y cómo eso choca con la política de vivienda que se lleva desarrollando en las 3 últimas décadas, pero sobre todo vamos a centrarnos en el nuevo ciclo, que no solo incumplen ese artículo, sino que precisamente están haciendo todo lo contrario que dicen estos artículos de la Constitución. En muchos casos, como la Comunidad de Madrid, es increíble que a día de hoy la Comunidad de Madrid no tenga una ley autonómica de vivienda. Entonces, ¿cómo se configura esta lucha de clases? Principalmente por un antagonismo que no se puede superar, que es la función social de la vivienda, la función social de la vivienda como un hogar en el que vivir, donde las personas vivimos, y la función económica como un activo financiero, un bien inmobiliario. Esto habla mucho en el libro, que allá yo creo que este antagonismo no es entre una función social y una función económica, es entre una función social y una función especulativa. El tipo de inversiones que están generando la nueva burbuja en España no son inversiones dirigidas, como puede hacer el sector empresarial en Alemania, donde dices: invierto en vivienda y a mí lo que busco es que la familia, los inquilinos se queden 15 o 20 años, porque mientras paguen la vivienda a mí me sale, no quiero que caigan en situación de impago, etcétera, etcétera. No, en España es una función especulativa, es basado en que cada 3 años voy a expulsar a los inquilinos para introducir a otros inquilinos que paguen más, en un contexto de revalorización continua de la vivienda gracias a esta subida de los alquileres. Ayer había un artículo en prensa que ya hablaba de cómo los bancos están, el título era: un manguerazo de crédito a la sociedad española, van a inundar otra vez la sociedad española de crédito. Se ha pasado de una fase, aquí la burbuja de los alquileres creada políticamente ha servido, por un lado, para revalorizar el conjunto de las viviendas y volver a generar una situación donde la población empecemos a sentir que es más rentable el yo no soy tonto, quien vivir de alquiler es tirar el dinero, me sale más rentable hipotecarme a 25 o 30 años que vivir de alquiler. Vuelven los discursos previos al pinchazo de 2008 y lo que vemos es que la banca ya está reaccionando. Todo bajo un proceso mayor de reestructuración económico-financiera
que forma parte del problema financiero español, que es que la banca, todos esos activos tóxicos frutos del pinchazo de 2008, se transfieran a fondos buitres y se quiten ese marrón. Unos fondos buitre como Blackstone con una capacidad mucho mayor que la banca para gestionarlos y sobre todo para incidir políticamente, porque no es lo mismo negociar con Bankia, un banco rescatado con fondos públicos, que negociar con Blackstone, que es uno de los fondos buitres internacionales más importantes del mundo, es el primer propietario, a día de hoy es el primer propietario de vivienda en Estados Unidos, en España y a nivel internacional. Entonces se genera ese antagonismo que es fruto de lo que hablan en el libro, de que se da una hipermercantilización de la vivienda que se empieza a desarrollar en los años 80, pero la cuestión es cómo esta hipermercantilización se está desarrollando mucho más en los últimos años, principalmente a partir de 2013, que los precios de la vivienda empiezan a suben en toda Europa, por ejemplo. Fruto del contexto internacional, bajos tipos de interés, es decir, para las oligarquías internacionales, con tipos de interés cercanos a cero es mucho más rentable, no pierden dinero si los dejan en el banco. Entonces, uno de los sitios donde se está dirigiendo ese dinero es en forma de inversión en el inmobiliario. David habla de eso en el libro, pero es que lo ha dicho Naciones Unidas. La relatora de Naciones Unidas ha dicho: hay un problema, las oligarquías internacionales están utilizando el sector inmobiliario para aparcar su dinero a nivel internacional. Todo esto acompañado de la crisis de los mercados financieros, mercados de deudas, de divisas, etcétera, el programa de quantitative easing de la Unión Europea, por el cual llevan 3 años hasta el 2019 inyectando 60.000 millones de euros en los mercados de deuda, que hacen que todos esos mercados sean menos rentables y por lo tanto el sector inmobiliario acaba siendo, en relación al resto de mercados, un mercado mucho más rentable. Pero estamos hablando que son inversiones especulativas de personas que están invirtiendo en este país en vivienda y que nunca van a vivir en esas viviendas, nunca van a pisar este país, pero en cambio sí que van a obtener beneficios de esas viviendas. Y el tercer punto, no sé cómo voy de tiempo. ¿Perdón? Un par de minutos. Un par de minutos. Tercer elemento es el papel del Estado. Esto queda muy claro en el libro, pero es que lo que ha sucedido en este país es que es de manual de cómo se ha generado esta burbuja políticamente. Después del 2008 se inicia toda una serie de políticas para rescatar al sector financiero, pero lo que no nos imaginábamos es que en paralelo y de manera mucho más invisible se iban a generar toda una serie de políticas para volver a generar una burbuja inmobiliaria, pero sobre todo para que el Estado, el gobierno, a niveles estatal, autonómico y municipal, se posicionaran del lado de los que iban a controlar ahora el sector, que ya no son los bancos, sino que son los fondos buitres internacionales. En 2009 el gobierno de Zapatero introduce la figura de las SOCIMIs en este país, para, digamos, intentar revitalizar el mercado, y es un auténtico fracaso. Entre 2009 y 2012 no se genera ni una sola SOCIMI en este país. La SOCIMI va a ser el vehículo de inversión o de especulación que se iban a utilizar los fondos buitres internacionales para invertir en el inmobiliario en España, y han sido la causa principal de esta burbuja. No se crea ni una sola SOCIMI en este país. Llega en el 2012 el gobierno de Mariano Rajoy y reforma la ley de las SOCIMIs. Y lo más importante de esas reformas, aunque son distintas cláusulas, es que los fondos buitres en este país dejan de pagar impuestos a partir de esa reforma. Inmediatamente después, la nueva legislación de la SOCIMI choca con la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, se le ha dado muchos privilegios a los fondos buitres, pero chocan con los derechos que tenemos los inquilinos. El gobierno de Rajoy, en el periodo 2008-2013, crece el mercado del alquiler en España y bajan los precios. Pero llega de repente el gobierno de Rajoy y reforma la ley de arrendamientos urbanos cuando no había ninguna necesidad social para ello. Estaba creciendo el mercado y cada vez pagábamos menos por esas viviendas. Se comía el alquiler menos parte de nuestros ingresos. Reforma la ley. Entonces ya de manera artificial habían generado una situación donde fondos buitres no iban a pagar impuestos en este país, es decir, iban a tener un 20% de su rentabilidad iba a ser una rentabilidad artificial creada políticamente. Ahora solo faltaba las burbujas inmobiliarias funcionan a través de mecanismos de expectativas. Esto es de que nos dicen todo el rato de oferta y demanda, no hay vivienda para tanta gente, etcétera. España es el país de Europa con más vivienda vacía. 1/3 de toda la vivienda vacía de Europa está en España, 3,4 millones de viviendas vacías. La oferta también es artificial porque es fruto de inversiones internacionales, no es fruto de la economía de este país. Los precios no son precios reales, son precios burbujas. Por eso Madrid y Barcelona han subido un 40 y un 50% en 4 años y se disocian de la realidad económica de las familias y del país. Una vez que llevan a cabo esas reformas, necesitaban que empezaran los fondos buitres internacionales más importantes a invertir en este país para dar confianza y atraer más inversiones hacia España. Y esto es lo que ha sido de manual y que es increíble. Es decir, se reforman ambas leyes, entra en vigor la nueva LAU, se publica en julio de 2013 y un mes después
El mismo partido que ha cambiado la ley, pero esta vez a nivel municipal, Ana Botella, desde el Ayuntamiento de Madrid, vende 1.860 viviendas de titularidad pública a Blackstone, el mayor fondo buitre internacional. 2 semanas más tarde, el gobierno de la Comunidad de Madrid del mismo partido vende 2.500 viviendas a Zora y a Goldman Sachs, otro de los fondos buitres internacionales más importantes del mundo. La señal que se manda a los mercados internacionales es: no solo hemos intervenido el mercado políticamente, es decir, cuando te preguntan ahora con todo esto de los cambios legislativos en España, ¿hay que regular, no hay que regular el mercado? No, el mercado inmobiliario en España está regulado políticamente y de hecho está intervenido políticamente desde 2013. Se ha generado esa rentabilidad artificial y de manera inmediata se ha conseguido, a través de vender vivienda pública, que 2 de los fondos buitres internacionales más importantes del mundo hagan inversiones masivas en este país. ¿Qué sucede a partir de entonces? Los precios que llevaban cayendo desde 2008 hasta 2013 empiezan a dispararse, principalmente impulsados por las subidas en Madrid y Barcelona, y nuestro país empieza a recibir inversiones masivas en el inmobiliario. 2017 se bate un récord de la inversión internacional en el inmobiliario en España. 2017 Blackstone protagoniza la mayor operación inmobiliaria privada en la historia de España, se convierte en el primer propietario de vivienda en este país. En el 2018 se bate el récord en España de las Golden Visa. Las Golden Visa es una cosa que te dan, aunque nunca hayas pisado este país, el permiso de residencia cuando has invertido más de $500.000 de euros en este país. Entonces lo que vemos es que se está generando esa polarización. Y podemos hablar de lucha de clases también, porque vemos todo el rato a los representantes del sector a lo largo de 2018, habréis visto noticias de: se está recuperando el mercado, hay recuperación, es un muy buen momento para invertir. En cambio, por el otro lado, vemos, crecen los desahucios por impago de alquiler, crecen las expulsiones, cada vez la población tiene más dificultades para llegar a fin de mes. Y vemos 2 relatos completamente distintos, que es lo que dicen en el libro, y comentaba David antes, que es que la crisis es el correcto funcionamiento del sistema inmobiliario. Es decir, cuanto más beneficios hay para ellos, más dificultades va a haber para la población, por este antagonismo que existe entre la función social y la función especulativa de la vivienda. Si garantizas uno, no garantizas el otro. Ahora mismo en el Estado español está completamente garantizado y protegido el derecho a la especulación. Cuando en el libro hablan de que en Nueva York un 45% de las viviendas están reguladas y solo un 25% de las viviendas en alquiler, los precios son fluctúan libremente en el mercado y que los propietarios pueden poner el precio a nivel unilateral, en España estamos hablando de un 98% del mercado. Es decir, en España todas las personas que vivimos de alquiler en los últimos 5 años potencialmente podemos haber, sin que nosotros podamos decidir nada, ni la administración, solo por la voluntad del propietario de nuestra vivienda, nos pueden haber o impuesto una subida abusiva o expulsado de nuestra vivienda. Claro, en un mercado donde al 98% del mercado potencialmente le puedes hacer eso, en cuanto hay un ciclo de inversión y de tendencia especulativa, inmediatamente se inicia la burbuja, que es lo que ha sucedido en España. ¿Ya estoy? Vale, iba a hablar de las resistencias, pero bueno, luego que se están dando, pero luego sí es en el debate. Gracias. Muchas gracias, Juan. Raquel. Bueno, creo que me toca. Lo primero, 2 rectificaciones, ya no por mí, sino por el departamento. Lo primero, soy doctora, ¿vale? Eso lo digo porque si no me regañarán a mí por no haberlo dicho. Y lo segundo, el nombre del departamento es Urbanística y Ordenación del Territorio. Porque como no represento... Bueno, cuando yo he leído el libro, lo que estoy intentando es ver un poco, ¿no?, cuál es tu relato y cuál es el relato existente en España y cuáles podían ser los puntos de unión o los puntos de divergencia, porque yo creo que cada contexto territorial tiene sus propias peculiaridades. Pero ayer, pensando qué iba a decir, he decidido que voy a empezar diciendo una obviedad. Perdonadme, pero yo creo que es una obviedad muy importante y que no podemos irnos de aquí sin tenerlo claro. También lo has dicho al empezar, el problema de la vivienda es el problema de las ciudades que hemos construido desde el siglo XIX y no se nos puede olvidar. O sea, la lucha, la especulación con carácter salvaje sale en el XIX, está muy vinculada al propio proceso de expansión de Madrid, de expansión de todas las ciudades de España con los ensanches, y llevamos intentando establecer esa batalla desde ese momento y con no muy buenos resultados. Yo creo que es muy importante decir esto y es muy importante recalcar esto, porque cada vez que nos sentamos a hablar de la vivienda parece que es, un problema nuevo que ha surgido, en el último boom o en la última década. No.
esta batalla y este proceso ha sido muy largo y yo creo que también hay que reconocer que no estamos en el punto que estábamos, o sea, estamos en otro punto distinto del que estábamos. Es decir, las batallas pues van mejorando algunas cosas, pero evidentemente la batalla estructural, que es la que viene contando el libro, sigue ahí y sigue sin resolverse, sigue probablemente sin solución. Y ahí quería también decir una cosa, y es que probablemente entre los puntos más positivos de la plataforma de afectados por la hipoteca, además de todo su trabajo diario, está en recordarnos, en haber puesto en la escena política y en la escena de la prensa ese problema de acceso a la vivienda que no está resuelto. Yo creo que respecto a lo que pasaba durante el boom inmobiliario, lo que pasaba antes, donde sí que había muchos profesionales hablando de ese problema, muchos activistas hablando de ese problema, desde que la paz está estructurada, nadie duda en este país que por lo menos hay una parte de la población que no ve las cosas así, y para mí es un avance fundamental a donde yo creo que estará parte de la solución del problema si conseguimos encontrarlo, y llegaré al final. La segunda cosa que quería decir, vinculada un poco con esta perogrullada, es en realidad el peligro que también aparece en el libro, y a mí me no sé cómo decirlo, me satisfizo mucho leer esa propuesta, y es esa necesidad que tenemos de entender de verdad por qué las cosas son como son ahora, de tirar del hilo y de reconstruir cuáles son las causas endémicas para poder acabar con ellas. Y en ese sentido, los problemas actuales en materia de vivienda se llevan escribiendo, como decía Javi, durante muchísimos años. Incluso intentaría lanzar una idea que no sé si voy a ser capaz de expresar del todo, y es que las decisiones de la administración pública o las decisiones de los políticas en materia de vivienda, yo creo que muchas veces están trufadas de maldad, evidentemente, pero otras lo que no son es capaces de o de ver el futuro, de tener una bola y ver en qué va a concluir, ¿no?, esta pedrada que estoy lanzando para solucionar este problema en este momento actual. Ahí yo creo que hay un ejemplo que nos conviene recordar y que yo muchas veces utilizo, que es la congelación de los alquileres. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y de la Guerra Civil en España, una de las políticas que todos los gobiernos europeos, tuvieran el tinte político que tuvieran, pusieron encima de la mesa, fue la congelación de los alquileres, precisamente porque en un momento en el que hacía falta mucha vivienda, lo que les faltaba eran procesos de especulación específicos que expulsaran masivamente a la población que residía en el pequeño parque que todavía seguía existiendo. Pero eso ha traído como consecuencia muchos peros que seguimos sufriendo a día de hoy. Una de las características del parque en alquiler en Madrid y en toda España es que tiene una calidad mucho más inferior que la del parque en propiedad. Ese parque, esa congelación de los alquileres evitó evidentemente que esa población fuera expulsada, pero también tuvo como consecuencia la desincentivación de los propietarios para invertir en esas propiedades. Y lo que dio lugar es a que muchos de los rentistas abandonaran ese parque, y ahora mismo es un parque que tiene muchos problemas, pero no solo de accesibilidad o de sus propias condiciones de tejido que tienen que ver con cuando se construyeron, sino muchas veces tienen problemas de estado de conservación y problemas serios de calidades. Es verdad que ahí siempre nos cabe la pregunta de dónde estuvo el lío, ¿no? ¿El lío estuvo en la congelación de los alquileres o el lío estuvo en no obligar a los propietarios a conservar? Que siempre estamos en la misma pregunta. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí quería poner encima de la mesa es que hay decisiones que yo creo que en un momento dado tienen todo su sentido,
pero que a corto, medio y largo plazo acabarán teniendo consecuencias, acabarán provocando procesos urbanos que no somos siempre capaces de controlar. Porque todos los procesos de gentrificación que se dan en los 80 tiene que ver con este parque y tiene que ver con el intento de rehabilitación de ese parque. Y no sé si estoy tan convencida de que en esos momentos hubiera de verdad un interés por gentrificar la ciudad, o fueron procesos que nadie tenía en la cabeza o que nadie esperaba, porque no somos capaces muchas veces de leer la ciudad y sus procesos en toda su complejidad. Con lo cual ahí yo creo que sí que es un punto en el que, agarrando otra vez la idea de que hay que saber de dónde venimos y debemos detenernos y debemos ser como pacientes a la hora de entender. En cualquier caso, y pasando ya al último punto, sí quería decir una cosa. Para mí probablemente el punto más interesante y más peligroso del contexto actual, además de todos los que ha contado Javi hasta ahora, es que el problema de vivienda ahora mismo no es un problema de número de viviendas, es un problema de qué viviendas, de dónde y del precio de las viviendas y de la cualidad o calidad de esas viviendas. Y en ese sentido, trasladándolo a la ciudad, que es donde desde donde me he empeñado en contaros esto, tenemos otro punto divergente con el periodo anterior, que también es muy importante tenerlo en la cabeza. Durante el boom inmobiliario, la política de vivienda y la política de ciudad era la expansión de la ciudad ad infinitum. Desde hace pues ya algunos años yo creo que estamos todos de acuerdo, incluso los propios promotores, en que el futuro de la ciudad no está en expandirnos hasta Guadalajara, sino en intervenir dentro de la ciudad existente, mejorar la ciudad existente, las políticas de rehabilitación, los últimos suelos que quedan sin desarrollar. Y claro, ahí la política es todavía más peligrosa, porque tenemos a gente viviendo en la ciudad y porque ese proceso que no sabíamos dónde empezaba y dónde acababa, que tiene que ver con la congelación de los alquileres, acaba en la gentrificación, de repente va a ser nuestro día a día, nuestro reto de todos los días, como se está viendo, por ejemplo, en Argumosa y en muchísimos lugares más de la ciudad. Y creo que eso no se nos puede ir de la cabeza tampoco. Por último, el último punto que quería tratar está muy vinculado con una de las grandes apuestas que hace el libro, que yo, desde el punto de vista teórico, estoy pues completamente de acuerdo. El libro lo que dice es: hay que desmercantilizar la vivienda. Es lo único, o de las pocas pautas, que nos puede hacer salir de aquí. Y yo estoy completamente convencida. De hecho, yo creo que probablemente lo hemos expresado de cualquier otra manera, pero en la misma dirección, ¿no? Como disciplinar el sistema inmobiliario, poner orden, ser un agente que sea capaz de que la administración o el Estado sea un agente dentro del mercado inmobiliario lo suficientemente potente como para de verdad ser capaz de controlar esos precios. O sea, ha habido como desde la forma más radical a la forma menos radical de entrar a plantear eso, pero para mí es el quid de la cuestión. ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que si lo supiéramos, yo creo que no estaríamos aquí hablando con vosotros, sino que lo que estaríamos es desmercantilizando la vivienda. Pero alguna idea o algún peligro o alguna pauta. La primera la he soltado un poco, el Estado como agente, ¿no? O sea, ahí se utiliza mucho el ejemplo de Viena, donde Viena en teoría sí que es capaz de intervenir en el mercado del alquiler porque es uno de los grandes propietarios de vivienda en esa ciudad. Claro, Viena lleva 50 años desarrollando su política de vivienda. El problema que hemos tenido aquí es que la administración pública nunca ha sido un agente real, ha fomentado la propiedad, ¿vale?, como forma de acceso, con lo cual si ha tenido momentos donde la inversión era importante, esa inversión ha desaparecido. Y tenemos un serio problema. O sea, yo me imagino, no me imagino cómo, aunque pidamos más vivienda social, la administración puede convertirse en un agente más dentro con importancia dentro del lío que tenemos encima de la mesa. Pero sí que hay dos cuestiones que creo que
si les damos una vuelta de tuerca, nos podrían ayudar mucho en este objetivo que nos hemos marcado. Y una tiene que ver con esa inversión pública que siempre existe por parte de la administración en la ciudad y en la vivienda, y cómo controlar qué pasa con ella. Y la segunda tiene que ver con la función social de la propiedad que lanzaba Javi también. Una de las cosas que a mí sí que más me preocupan es la capacidad o la incapacidad que tenemos de controlar que tanto las políticas públicas como sobre todo la inversión pública no acabe convirtiéndose en plusvalías que disfrutan desde los fondos buitre hasta los ciudadanos corrientes y molientes, porque yo creo que aunque efectivamente la importancia que está teniendo en esta última época la aparición de determinados agentes que no existían hasta el momento en el mercado de la vivienda, no nos podemos olvidar cuál ha sido el histórico en este país y en manos de quién está la mayoría de las viviendas en este país, que es en manos normalmente de propietarios pequeños que a veces tienen una vivienda, a veces tienen dos, a veces lo que han hecho simplemente es meter sus ahorros según les iban diciendo las políticas fiscales que era lo bueno que tenían que hacer, con lo cual ahí tenemos una gente que yo creo que es si desde lo político se decide combatir, es mucho más fácil de combatir, que es el sistema financiero, el sistema inmobiliario y los fondos buitre, y un agente mucho más complejo de combatir, que es el ciudadano de a pie, que en realidad en muchos casos tiene sus ahorros y sus rentas metidas en vivienda porque ha sido el discurso dominante en este país. Y ahí solo quiero lanzar un ejemplo con el que yo creo que se entiende muy bien lo que intento decir. Cuando el Ayuntamiento de Madrid hace una obra pública en una calle, o cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió que enterraban la M30 y hacía, ¿no? Regeneraba el río, todo el mundo tiene en la cabeza que automáticamente las viviendas que antes daban a la M30 y ahora dan a Madrid Río han subido de precio. O sea, no conozco, tampoco me he puesto a hacer una encuesta, pero preguntad a los propietarios, estaban muy contentos por muchas cosas, pero también porque su vivienda vale más. Ese es ya no estoy hablando de esa plusvalía que puede generar las ayudas a rehabilitación que mejoran una vivienda y efectivamente suben, ¿no?, el precio de venta, el precio de alquiler que tiene el propietario después para ponerlo en el mercado. Estoy hablando de las mejoras en la ciudad que provocan que automáticamente cualquier pequeño propietario entienda que el valor de su vivienda se ha incrementado, y se ha incrementado, y se ha incrementado gracias a esa inversión que hemos reconstruido entre todos. Ahí yo creo que conseguiremos, y acabo con la función social, y acabo dando, yo creo, para mí la línea principal en esto, que es con lo que empezaba un poco, solo conseguiremos desmercantilizar la vivienda si estamos todos convencidos de que la vivienda es un problema de todos, y la sociedad, poderes públicos, poderes económicos, poderes políticos y la sociedad entera y los pequeños propietarios también, nos damos cuenta de que es el mayor reto que tienen las ciudades. La función social de la propiedad está recogida en la Constitución española y probablemente es una de las herramientas más maravillosas que podemos tener, que es: usted es propietario, le reconozco su derecho, pero eso no le permite hacer lo que le dé la santa gana. Con lo cual vamos a de verdad reconocer en qué territorio estamos, que la vivienda efectivamente debería ser la base para que cualquier persona se desarrollara su vida urbana, su vida ciudadana, y para eso necesitamos tener a todos pensando y construyendo desde la misma perspectiva. Muchísimas gracias, Raquel. Mercedes, ¿cuándo? Pues buenos días a todos y a todas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a David por este libro, que siempre es una maravilla que salgan libros al mercado, y si son libros que hablan de vivienda y del problema de la vivienda, pues ya ni te cuento, porque la opacidad en torno a la vivienda, a los datos, a las encuestas,
a todo lo relativo a la vivienda y sobre todo en este país es totalmente opaco. Entonces nos alegra tener libros y doctores y estudiosos como estos compañeros que sacan cifras a la luz y que nos hablan de los problemas con números y realidades encima de la mesa. Nosotros, como activistas del movimiento Stop Desahucios y de la PA, somos activistas enloquecidas. Todos los días tenemos un activismo desmelenado, de parar desahucios en la puerta, de negociar con los bancos y con los fondos buitre, de buscar quién está detrás de qué, etcétera, 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 ¿no? Nos metemos en las sucursales, hacemos scratches, en fin, ya conocéis toda nuestra actividad, y como es una actividad tan enloquecida de día a día, pues tenemos poco tiempo para reflexionar y todavía menos para leer libros. Y leer un libro pues no deja de ser un oasis de paz en nuestras vidas, que además nos hace reflexionar un poco sobre cosas que se nos estaban olvidando. Y es que como nos recuerda David en su libro, la vivienda de los trabajadores de la fábrica o de la construcción como herramienta de control de los trabajadores era muy importante y era una forma de desactivar la organización por miedo a perder la casa. Son cosas que no se nos tienen que olvidar. También la demolición de los barrios revoltosos, que seguimos viéndolo todavía, la demolición de barrios enteros como ha habido en Gaza y en Cisjordania por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. La carga de conseguir una vivienda, la vivienda de tus sueños, que te hace que trabajes tantas horas como un chino, como un negro, como decimos en España, no trabaja nadie más que un chino, y venga a hacer horas extras y horas extras para conseguir la vivienda de tu vida, de tus sueños. Y en el libro, pues yo la verdad que lo he empezado a leer sabiendo que el entorno geográfico era Nueva York y Inglaterra, etcétera, y me parecía que estábamos en España, o sea, quitábamos las referencias geográficas y realmente estábamos aquí. Entonces, algunas referencias veréis en la página 60 que me ha recordado a todo el proyecto de Castellana Norte. En la 62 habla de que los inquilinos de fondos buitre pagan más y además hacen ellos mismos las reparaciones de los edificios porque los van dejando caerse de viejos. Habla en la página 62 del hijo del ministro de Londres, y aquí tenemos al hijo de la familia Aznar, que sabéis que gracias a la venta de su madre y del anterior alcalde de Madrid, Gallardón, pues él mismo se ha recolocado estupendamente en un fondo de inversión. En la página 82 habla de que la vivienda nos enferma, y ahora mismo hay un montón de estudios muy importantes en España que hablan de que la vivienda nos enferma, el trauma de los desahucios, los suicidios que no paran. Vemos en nuestras asambleas todos los días compañeras que se quieren suicidar, y ahí la hermosura y la grandeza del movimiento Stop Desahucios, que te acoge y que te arropa para que no quieras tirarte por la ventana, como ha pasado recientemente en Villaverde o como todos habéis oído de Alicia. También habla de las familias y de los albergues, esas cosas que llaman recursos ahora en Madrid, en la ciudad de Madrid, y que realmente los albergues no son nada más que es un recurso de emergencia temporal para las gentes que vienen de las pateras, o para la gente que se le incendia el edificio mientras se lo recomponen, pero no es una vivienda digna, no podemos contemplarlo como una vivienda, como una alternativa de vivienda. En la página 97 nos habla del estrés de no poder pagar la hipoteca, que bien lo sabemos, y en la 125 nos habla de Chicago y el movimiento Stop Desahucios, donde decían personas sin hogar en hogares sin personas. Y aquí decimos ni gente sin casas, ni casas sin gente. Así que realmente el libro, en todo su desarrollo, desde el principio hasta el final, puede ser un calco de lo que actualmente está pasando en España. No se diferencia ni medio pelo. El pelo, que es importante, yo lo haría recalcar en los fondos de inversión. No sé si sabéis que hace 5 años el Banco Central Europeo le dice a la banca española, que en esos momentos eran las grandes inmobiliarias de este país, acordaros que todas abrieron sus oficinas como inmobiliaria, el Banco de Santander, Bankia, el Banco Popular, todos abrieron sus inmobiliarias, Aliseda, Anticipa, etcétera, ¿no? Y ahí nos daban pisos en alquiler o en compra, ¿vale? Pues hace 5 años el Banco Central Europeo le dice a la banca española, ustedes han acumulado cientos de miles de casas de cientos de miles de familias que han desahuciado y ahora tienen que venderlas todas, porque ese no es su negocio.
ustedes no hacen zapatos y tampoco tienen casas, lo que tienen es que negociar con el dinero y las comisiones y esas cosas, ¿vale? Y la banca española se pone a ello con la gran insolidaridad que les ha calificado siempre. La banca española es insolidaria, ladrona y estafadora, como todos sabemos, que nos ha estafado vergonzosamente hace 10 años con todas aquellas cláusulas abusivas en nuestras hipotecas, etcétera. Pues bueno, ahora la banca española, la gran estafadora de este país, vuelve de nuevo a vender todo eso que le dice el Banco Central Europeo. ¿A quién se lo vende? ¿A los inquilinos que están dentro de esas viviendas a un precio asequible? No. Están vendiendo esas viviendas a 25, a 30.000 y a 35.000 euros. ¿Dónde se ha visto una vivienda en España a 30.000 euros en las grandes ciudades o en la costa? Nunca, ¿verdad? Bueno, pues a este precio están vendiendo sus cientos de miles de casas a los fondos especuladores de vivienda, fondos muchos de ellos extranjeros, fondos todos ellos con su sede fiscal en paraísos fiscales, que no pagan impuestos en España, porque, como ha dicho Javi, utilizan herramientas como las OCIMIS, que ya se ha encargado el gobierno de que no paguen impuestos, y entonces todos estos fondos enormes de inversión han aterrizado en España, no solo en España, pero en España a lo bestia, para comprar esas cientos de miles de casas. Por tanto, yo tengo la duda ahora de que, como nos dicen siempre que España es un país de pequeños propietarios, siga siendo España un país de pequeños propietarios. Pero como no tenemos cifras, pues nos queda la duda. Yo estoy convencida de que son los grandes fondos de inversión los grandes propietarios ahora mismo de la vivienda en este país. Y me gustaría preguntarme, que me lo pregunto todos los días, ¿cómo se ha dejado que fondos extranjeros especuladores compren un bien de primera necesidad como es la vivienda? ¿Cómo se ha dejado que grandes especuladores de viviendas, de fondos, compren algo como la vivienda? Un bien esencial. Como dice David en su libro, tenemos que hacer la ciudad. Nosotros vivimos en los barrios. Queremos hacer la ciudad con nuestro entorno, con nuestras vecinas a las que saludamos, con la familia que tenemos cerca. No solo es el habitáculo, es que además ahí está la habitación donde nuestros hijos hacen los deberes, donde guardan sus juguetes. La vivienda va mucho más allá y estamos dejando que los fondos buitre, los fondos especuladores de vivienda, arrasen con el mercado español. También en el libro se habla de las élites globales. Y fijaros un anuncio que lo he cogido ayer, o sea, así, espontáneo, no ha sido preparado. La mejor inversión habla de la vivienda, de las élites globales. Como si no supiéramos a estas alturas que la globalización ha fracasado estrepitosamente y que la globalización no es más que la precariedad absoluta de los trabajadores del mundo. No la nuestra solo, sino del mundo. Y aquí hablan de las élites globales. En fin, hay muchas soluciones que imagino que pondremos ahora sobre la mesa, que muchas ya las han dicho. No entiendo tampoco, o sea, a ver, hay tantas líneas que tenemos que mantener en esta historia, aquello de que nos hacen falta miles de herramientas, ¿no? No es una solución, ni dos, ni tres. Hay 33 soluciones que deberíamos de emprender de una manera urgente, porque la situación ahora mismo es de una emergencia abrumadora en España. Ríete de lo que hemos pasado hace 10 años, que estamos otra vez de nuevo en la más precaria de las situaciones de la vivienda, con cientos de miles de familias llorando, sufriendo por esta situación, y aquí sin querer darnos cuenta de lo que está pasando. O sí que nos estamos dando cuenta, y peor todavía, que nos hemos puesto una venda para no bajar del coche oficial y ver lo que pasa en las calles. Por tanto, yo soy de la opinión de que hay que construir masivamente vivienda pública y social en este país. Masivamente. Creo que es una de las líneas a tener en cuenta. No me puedo creer que en la Alemania nazi se construyeran 100.000 viviendas al año, unifamiliares, es decir, bien pensadas. En España, en los años 50-60, se llegaron, incluso en 2008, que no está tan lejos, se llegaron a construir 68.000 viviendas al año de protección pública.
En Viena, 60.000 viviendas en los 10 últimos años, es decir, 10.000 al año por lo menos. Y hoy en España nos dicen que necesitamos 1,5 millones de viviendas públicas y sociales para atender la emergencia que tenemos. Por tanto, yo sé que algunos de mis compañeros dirán que no, pero yo una de las líneas que veo es la construcción masiva. Y no me es suficiente con que el ministro de Fomento, con buenas ganas, diga que vamos a construir 20.000 viviendas, no se sabe ni en cuánto tiempo, ni a qué largo plazo, etcétera. Tampoco entiendo que el Ayuntamiento de Madrid esté construyendo tan poquitas viviendas, a duras penas unas poquitas de cientos al año. Y si vemos los datos de los últimos años en España, pues bueno, creo que el presupuesto de este año hay 400 millones para construir viviendas, que no nos daría ni para 4.000, y es una vergüenza. También la prohibición radical de vender la vivienda pública y social hasta que se caiga de vieja, y cuando se caiga de vieja ya veremos si es más barato hacer nuevas o rehabilitarlas. Pero todo esto que han hecho a nuestro alrededor de vender vivienda pública y social es una sinvergonzonería cuando tenemos las listas de espera que tenemos. No sé si os habéis pasado hace poco, estos últimos 20 días, por la calle Palos de la Frontera en Madrid, donde las colas de gente para renovar su solicitud solo para vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid dan la vuelta a 4 manzanas alrededor de la gente que hay en lista de espera. Y no digamos más en el IBIMA, el antiguo IBIMA que han cambiado de nombre, pero que yo me niego a nombrarlo con su nuevo nombre, porque ¿para qué? ¿Para qué vas a cambiar un instituto de la vivienda si es lo que hay? Vale, pues otra de las medidas a pedir es la dimisión absoluta y total de todo el equipo del IBIMA de la Comunidad de Madrid, responsables en gran medida de la vivienda en esta comunidad, que no solo hacen cero, sino que son una pandilla de ineptos absolutos. Entonces también, ¿qué nos gustaría pedir? El aumento de los presupuestos en servicios sociales, en los mediadores culturales de los barrios, que desaparecieron todos con la crisis, en aumento de trabajadoras sociales, del personal que atiende en todos los temas de vivienda a las familias de esta comunidad o de España entera, que están desbordadas, que nos tratan a patadas y con mal humor de lo desbordadas que están. También nos gustaría que se regulasen las actividades de los fondos de inversión. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener aquí sociedades con miles y miles de millones trajinándose para arriba y abajo y estar totalmente desregularizadas? Es que en otros países de alrededor, como Bélgica, por ejemplo, hay leyes que regulan las ganancias de los fondos buitre. En Bélgica con la deuda pública, aquí en España con la deuda privada. Hay que regular esas ganancias y hay que hacer como han hecho algunos juzgados. Si tú has comprado una deuda o una vivienda a 25.000, como máximo la podrás vender a 26.000, que ya es una ganancia que te vale. Que 1.000 ya es una ganancia. Pero si tú has comprado una vivienda a 25.000, no la puedes vender a no sé quién a 210.000. Es que ya estamos en esa línea otra vez. Hombre, es que no puede ser. En fin, necesitamos que los fondos de inversión paguen sus impuestos en España. Que menos, ¿no? Vamos, digo yo. Que esta gente trifulca ahí, venga millones para arriba, millones para abajo y luego no pagan aquí sus impuestos. Cuando no pagan sus impuestos es dinero que no tenemos para hacer vivienda pública y social. Y luego, bueno, deprisa, recordaros solamente que hay otros países que han recuperado la inversión que han hecho en la banca para recuperarlas. Londres recupera 23.800 millones del rescate al banco Lloyds y gana más de 1.000 euros en intereses. ING ha devuelto a Holanda también más de 10.000 millones que les metieron, con 3.500 de beneficio para el Estado en intereses. En Alemania el Commerzbank también ha devuelto más de 20.000 millones de euros. Y el Banco de España, señoras y señores, el Banco de España ha calculado, y lo ha dicho sin ponerse ni colorado, que en España no se van a recuperar 60.000 millones de euros que les hemos metido para su recuperación. Es más, Bankia, un banco público y nacionalizado, aunque ellos mismos, sus dirigentes, se niegan a reconocer que sean un banco público y nacionalizado por el Estado español, que les hemos recuperado y relanzado a lo bestia, no ponen ni una sola vivienda social encima de la mesa. La Comunidad de Madrid lleva 3 años diciéndole que Bankia le ha cedido 25 viviendas en alquiler social. 3 años lleva diciéndonos que ha
le ha puesto Bankia 25 viviendas a la Comunidad de Madrid, que es una de las más ricas de este país. Imaginaros, ¿no? Ya llevamos 3 años preguntándoles si por fin ya han dado esas 25 viviendas o todavía las tienen ahí a remojo. En fin, muchas cosas más que iremos viendo en el debate. Gracias. David, no sé si te interesa coger algunas cuestiones que se han planteado sobre la mesa o si abro yo. Sí, vamos a empezar el debate y así participa también el público. Bueno, a mí hay una cuestión que me gustaría plantearos para abrir un poco el debate. Tiene que ver con el papel del Estado, ¿no? Que como agente, que todos habéis señalado. Parece que en el orden neoliberal hubiera un lugar común según el cual el Estado hubiera desaparecido, ¿no? Y apareciera ese agente, ¿no? Que son los mercados, ¿no? Y esas leyes económicas, ¿no? Que regulan todo y, ¿no? Y que van fijando, ¿no? El orden de las cosas. Y el Estado aparece desdibujado del discurso público, ¿no? Todo lo más como una especie de reminiscencia del pasado que no se sabe bien qué lugar ocupa, ¿no? Y sin embargo, el libro en un momento afirma, ¿no? El Estado no puede salirse de los mercados inmobiliarios porque es una de las instituciones que lo constituyen, ¿no? Y yo creo que tanto en las exposiciones vuestras, ¿no? Queda muy patente como el Estado en el orden neoliberal, lejos de desaparecer, es un agente, claro, ¿no? A la hora de componer el mercado de la vivienda y a la par. Sin embargo, ¿no? Y paradójicamente es el agente al que miramos, ¿no? Y las políticas públicas de vivienda no es como el lugar, ¿no? al que miramos. Entonces, os quería preguntar, ¿no? ¿Cómo, por un lado, cómo hacer para visibilizar, ¿no? Este papel del Estado, ¿no? Y cómo devolver ese rol que cada vez, ¿no? que el discurso oficial parece escorar. Y cómo sortear esta contradicción, ¿no? de pedir o de fijar, ¿no? de buena parte de la transformación del sistema de vivienda precisamente a uno de los agentes, ¿no? que juegan un rol más activo, ¿no? En la configuración de la vivienda como mercancía. Podría empezar yo. Vale, pues muchas gracias. Me voy a quitar los auriculares, que si no me oigo hablar yo a mí mismo. Creo que es algo muy importante darse cuenta que el Estado siempre va a participar en el tema de la vivienda. No hay forma de que no participe. El tema es qué está haciendo. Y enmarcar el tema en ese sentido es algo que ya ayuda. Sin lugar a dudas, en los Estados Unidos y el Reino Unido, que son los 2 casos que conozco más, hay mucho debate sobre cuánto debería participar el Estado en las viviendas. Pero esa no es la pregunta, sino qué es lo que está haciendo y qué tipo de Estado. Porque como habéis mencionado todos, con un Estado muy neoliberalizado está interviniendo, pero está interviniendo para que las viviendas sean más un producto, más objeto de especulación. Y más y no un instrumento de redistribución. Por lo tanto, probablemente sea un tema de que la pregunta esté formulada de la forma adecuada. En el libro hablamos un poco sobre las investigaciones de vivienda en Nueva York, que toda la vivienda es pública de alguna forma, y esto tiene mucha relevancia en Estados Unidos porque las viviendas que han sido construidas por los municipios o por el gobierno, que es la vivienda que llamamos pública, pero también incluso en los paisajes de los suburbios icónicos con chalets unifamiliares donde la gente está allí viviendo, también ha sido financiado a través de las hipotecas por parte del gobierno. Por lo tanto, cuando empezamos a pensarlo de esa manera, realmente es algo de justicia. ¿Por qué el gobierno está gastando tanto dinero para ayudar a gente, a dueños de casas de clase media que tienen bastante dinero? Si lo vemos comparado con el dinero que sirve para los subsidios de casas privadas, no debería haber ningún tipo de subsidio en ese sentido. Así que en cierta medida esto es algo que la gente desconoce.
Una de las cosas que se han mencionado mucho y que se menciona también en el libro es el papel de la ideología y cómo la gente en general no ve el sistema de la vivienda en su totalidad y no lo entiende bien. También queda claro que hay una desconexión radical entre las necesidades de las personas y las respuestas del Estado. Y es un déficit democrático, esto también lo estamos viendo. Uno de los efectos perniciosos de la financiarización es que las élites están protegidas de las consecuencias de sus acciones y los estados de diferentes maneras están protegiéndolos de los movimientos populares. Esto es uno de los desafíos, cómo conseguimos movilizarnos de la forma más eficaz ahora mismo. Yo querría contestar también. Es que yo creo que para mí el Estado no es que debe estar, pero debe estar desde una postura como la que creo que estamos intentando reconstruir en esta mesa, porque al final o nos inventamos otro agente o a mí no se me ocurre quién puede mediar y conseguir el objetivo de la desmercantilización de la vivienda. Entonces el Estado debe estar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos de verdad que ponga presupuesto. Una de las cosas que yo creo que no he dicho antes es que el Estado nunca ha sido un agente relevante porque el presupuesto en materia de vivienda nunca ha sido relevante. Es imposible hacer política de vivienda sin dinero. Y necesitamos herramientas. Y también quería aquí, no sé, relajar un poco igual. Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento. El ejemplo de Madrid es de los peores que hay en el Estado español. Pero si nos vamos a otros territorios, pues probablemente están un poco mejor, tienen mejores herramientas, van abriendo otras vías. No, esto no significa que hayan conseguido acabar con el problema de la vivienda, no, pero están explorando otras vías. Yo creo que aquí sí que probablemente estamos en los peores lugares porque tenemos la ciudad más grande de España con la comunidad gobernada por el PP durante, no, que lo decía Javi, no tenemos ley de vivienda. Pero yo creo que debe estar. Y una cosa que siempre cuento, me lo he contado porque soy al final me voy a convertir en un coñazo, pero siempre cuento las mismas cosas. Parte del problema de la política de vivienda y de cómo ha estado el Estado hasta ahora en este país es el doble objetivo que pretendía obtener con las políticas que desarrollaba. Y eso está por escrito en todos los textos legales, en todos los planes de vivienda, desde Franco hasta ahora. Primer objetivo de la política de vivienda, como no puede ser de otra manera, garantizar el acceso a la vivienda a toda la población. Segundo objetivo, fomentar la construcción como motor económico del país. Bueno, pues son objetivos irreconciliables que han derivado efectivamente en una mercantilización cada vez peor de la vivienda y que si queremos dar marcha atrás debemos reflexionar sobre por qué hemos hecho mal eso y cómo reenfocarlo. Pero yo creo que no solo es que debe estar. Hasta que no se nos ocurra otra cosa, debe estar y debe estar con un papel mucho más radical y mucho más del que tenemos hasta ahora. Bueno, yo lo de desmercantilizar la vivienda, por supuesto lo suscribo. En un país como España realmente lo veo difícil, porque aquí Europa nos ha pagado, acordaros de los años 80, nos ha pagado por desmantelar la industria, por desmantelar la minería, por quitar las vacas de todo el norte de España y fabricar menos leche, por arrancar los olivos. Entonces, ¿a qué se dedica España? España se dedica a la construcción y al turismo, que son dos grandes elementos de la economía española. Entonces, partiendo de esto, que es el horror para el tema de la vivienda, pues quizá le tenemos que dar una vuelta más y pensar sobre el tema. A lo mejor nos tenemos que poner a construir vivienda pública que no tenemos. Es que para llegar a los estándares de Francia o a los estándares de Viena nos falta un 20% o un 30% de diferencia. Entonces son muchas miles de viviendas que nos faltan. Como España se dedica a la construcción en buena parte para sacar su economía adelante, pongámonos a construir.
Es que la gente no puede esperar más. Es que todos los demás elementos de solucionar el tema están fenomenal. Lo de las cooperativas, lo de sacar la vivienda vacía para quien lo tenga, a base de que se vea que el contador del agua no funciona. Buscar los apartamentos de lujo que están sin ser utilizados me parece una idea estupenda, etcétera. Todo esto yo lo suscribo. Todas las líneas de actuación, 5.000 líneas, son las que necesitamos. Pero sobre todo ponernos a construir. ¿Por qué? Porque ya las técnicas de construcción son abrumadoras. Se construye vivienda muy rápidamente, muy bien y con unos materiales fantásticos. Hay mucho suelo que está sin ser utilizado y como la gente tiene mucha urgencia de vivienda, yo creo que esta es una línea que deberíamos de tener en cuenta, por supuesto avalados por los urbanistas y por la gente que hace bien los barrios y que hace buenas las ciudades y no esas barras espantosas, ¿no?, que todos hemos visto ahí alrededor de Ventas y de la M30. Pero, en fin, no sé, por eso digo, yo creo que España se dedica, sobre todo en gran parte de su economía como país, a la construcción y al turismo, y entonces pues saquémosle provecho para que la gente no sufra con el tema de vivienda, por lo menos. Vale, pues... O sea, yo creo que también oportunidad por el propio contexto, que la reacción de la población, la presencia que tiene la agenda mediática, la agenda política, la cuestión de la vivienda, como se ha reaccionado mucho antes que en el ciclo anterior, ¿no? Y ya la población común, esto ya lo hemos visto, y una gran indignación. De hecho, se ve... hay muchos debates sobre el tipo de regulación que se tienen que llevar a cabo. Han salido muchísimas noticias en medios de comunicación sobre que los fondos buitres son paraísos fiscales en este país, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que eso más o menos es una visión que cada vez es más extendida. Incluso que se haya votado, que la izquierda, que haya partidos de izquierdas que hayan votado en contra de un decreto, una reforma legislativa hace menos de un mes, que se supone que iba encaminada a dar más garantías del derecho a la vivienda. Se ha votado en contra por parte de estos grupos de izquierdas porque era completamente insuficiente y era una política que de alguna manera sí que daba continuidad a las políticas especulativas que había aprobado el PP en los últimos años, ¿no? Entonces, como que ese debate está, y yo creo que la población lo tiene más o menos claro. Y de hecho, una de las cosas de que España viva a través de ciclos inmobiliarios, ¿no?, ya no solo, como decía Mercedes, que el sistema económico, el propio sistema político también depende a nivel municipal, autonómico, etcétera, de los ciclos de especulación inmobiliaria. Pero entonces, para que esto pueda haber funcionado durante 3 décadas, por lo menos desde 1985, una cosa es que no haya información, no haya estadísticas, y eso es una de las gran cosas que pasa sobre nuestro mercado inmobiliario. Entonces, de repente, el año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona se atrevió en sus encuestas trimestrales que hacen a preguntar a la población si estaban a favor o en contra de regular los precios de los alquileres. Y casi un 80% de la población contestó que estaban a favor de que se regulasen los precios de los alquileres. Eso es un antes y un después. Es decir, la población, aunque haya gente que es propietaria, que se ha comprado su vivienda, se ha hipotecado, la ha pagado, etcétera, y a lo mejor hay algunos que esperen que haya más burbuja para que se revalorice, etcétera, el sentimiento general es de que se tiene que poner límites a la función especulativa de la vivienda, y lo vemos con encuestas como esas. ¿Qué pasa? Que no se hacen ese tipo de encuestas porque no interesan, porque las reformas legislativas que ha propuesto la PA a nivel estatal y a nivel autonómico han contado a nivel estatal casi 1,5 millones de firmas. Se trata de leyes que han contado con una legitimidad. Son de las leyes con las que han contado con más legitimidad y más apoyo social de los últimos 30 años de la historia de la democracia de este país. Entonces la población sí que está lista. La cuestión es cómo transformar este sentimiento generalizado en movimiento político que sea capaz de incidir en los partidos políticos. Está claro que hay dos partidos, Ciudadanos y Partido Popular, por sus votaciones a nivel autonómico y a nivel estatal, están completamente alineados con los fondos buitres y con la especulación. Su propuesta ante la situación de la vivienda es más burbuja, más construcción, más ley de suelo, poner más tierra en el mercado, más suelo en el mercado, etcétera. Y luego, pues el Partido Socialista se ha dado, una vez que llega al gobierno, después de haber votado a nivel autonómico leyes que garantizaban el derecho a la vivienda, se ha encontrado con otro panorama, con fondos buitres y la banca presionando y diciendo, aunque seamos el único país de Europa que no damos la dación en pago junto con Malta, no la vamos a hacer, porque aquí las viviendas las controlamos nosotros, ¿sabes? Entonces, y Blackstone amenaza con irse de España. Entonces ves cómo hay una marcha atrás en el tipo de política que el PSOE está votando a nivel autonómico y lo que luego está dispuesto a votar a nivel estatal, precisamente por la presión que están ejerciendo. Pero vemos que cada vez hay respuestas, es decir, la PA ha conseguido miles de daciones en pago, ha recuperado viviendas vacías. Hablamos mucho también de construir más, pero es que sigue habiendo 1/3 de toda la vivienda vacía en Europa está en España. Entonces habrá que movilizar esa vivienda vacía,
Y cuando decía David, no, es que es una cuestión ideológica, por supuesto, el Partido Popular desde el gobierno decía, imposible tocar la vivienda vacía solo a través de incentivos fiscales. El PSOE también lo dice, pero dices, no, es que en España puedes hacerlo y puedes forzarlo. ¿Por qué tiene que haber vivienda vacía, miles de viviendas vacías de personas desahuciadas en manos de bancos, cuando el artículo 33 de la Constitución española, que recoge el derecho a la propiedad, dice que el derecho a la propiedad en este país está sujeto a la función social del recurso? Y por eso, ante las leyes autonómicas que sí que aprobaban que se pudiera expropiar viviendas a entidades jurídicas, bancos, fondos buitres, cuando lleven vacías más de 2 años, el gobierno del Partido Popular las llevó a todas al Tribunal Constitucional, y en 4 ocasiones, en el 2018, febrero, marzo, septiembre, octubre, Navarra, Cataluña, Euskadi, Aragón, Navarra, perdón, el Constitucional avalaba que era constitucional la expropiación de vivienda vacía cuando llevara vacía más de 2 años. En todos los países de Europa, en casi todos, se sanciona la vivienda vacía. En Holanda se están poniendo multas, sanciones de 2.500 euros al mes a los propietarios por tener por cada vivienda vacía. Pero aquí no, porque aquí no se puede tocar el derecho a la especulación. En este antagonismo entre la función social está muy protegido el derecho a la especulación, pero no se garantiza para nada el derecho a la vivienda. Y lo vemos por todas las leyes que se han ido aprobando a lo largo de los años. Como decía Raquel, algunas comunidades autónomas sí que se están aprobando leyes autonómicas, se están aprobando cosas que sí que van en esa dirección. Abrimos en estos momentos finales del acto el debate. Bueno, hola. Parece que el problema es sencillo, así que voy a complicarlo un poco más. ¿Dónde creéis que puede surgir una alianza social y política capaz de cambiar lo que ha sido la trayectoria del capitalismo inmobiliario en España, al menos en España y en otros países, evidentemente, pero por quedarnos en este, que ha tenido un componente especialmente intenso en su carácter inmobiliario, desde los ensanches, la política franquista, muchísimas cosas? ¿Dónde puede salir una alianza que pueda alterar esas reglas de juego? No solo en términos de los actores clave ahora, los nuevos actores, vamos a decir, los fondos buitre, etcétera, sino la inercia enorme de contar con miles y miles de pequeños propietarios que no son precisamente aliados en esa lucha. ¿Cómo los llevas a compartir esa transformación? Y por simplificar la cosa, añadimos el componente demográfico. ¿Qué pasa con esto? Que no creo que lo hayáis tenido en cuenta en vuestro diagnóstico, y es importante, evidentemente, me parece, y ese detalle de la quiebra climática que va a alterar todo. Entonces cierro con lo que se está proponiendo en Estados Unidos, ¿no? Esto del Pacto Social Verde, que se podría centrar en esa fiebre constructora distinta, ¿no? De otro orden, pero que choca, y aquí entro con las mismas contradicciones que el panel, con el hecho de que tenemos un montón de viviendas vacías. Quizá la respuesta sea la rehabilitación más que la construcción, la rehabilitación masiva. Pero ahí lo dejo, porque como es un problema sencillo, pues planteo más variables. ¿Alguna otra cuestión por recoger? Si nadie se anima, me meto en el charco, porque la verdad es que has lanzado una buena pedrada. Quería empezar por el final, ¿no? Por las viviendas vacías. Mira que da el coñazo yo con las viviendas vacías, pero al final, a raíz de lo que ha pasado en Barcelona, la conclusión es que lo ha dicho, no recuerdo si Mercedes o... Lo que necesitamos es saber qué pasa. No sabemos qué pasa. En Barcelona se liaron la manta a la cabeza y decidieron hacer un censo sobre las viviendas vacías, ¿vale? No recuerdo de qué dato partían ellos en el caso del censo de población y viviendas de 2011, pero no estaba mal. No recuerdo si era el 10%. Lo que se han dado cuenta es que de verdad, esas viviendas vacías de las que estamos hablando todos, en el sentido de tengo una necesidad urgente de vivienda, luego lo que tengo que hacer es poner en el mercado ese parque que está sin uso. Claro, ese parque que está sin uso y adecuado para ser habitado. De verdad, ese parque que todos teníamos como un mito en la cabeza no existe. No existe. Con lo cual, pues efectivamente habrá que construir vivienda social, o no sé qué habrá que hacer. Desde ayer existe una menos. ¿Una vivienda menos? Una vivienda menos vacía. ¿En Barcelona? No, en Madrid capital.
porque es que la PA hemos hecho una obra social ayer para realojar a la familia de Vicente, que se le había quemado la casa y estaba sin vivienda con sus 3 niños en la calle. Y ayer una de las vacías la hemos ocupado del Banco Santander para Vicente. Pero bueno, son muy pocas, como dice Raquel, realmente. En realidad yo no sé, no sabría qué decir. No sé si son pocas o son muchas, es que no tenemos ni idea. Luego, lo que necesitamos, alguien lo ha dicho, es saber qué pasa. Sin saber qué pasa va a ser muy difícil plantear qué políticas hacemos. Sobre la alianza social y política, y retomando, y cómo convencemos, ¿no? Ya, los fondos buitres. Los fondos buitres no los vamos a convencer de nada, habrá que utilizar otro tipo de herramientas si conseguimos ser valientes. ¿Cómo convencemos al conjunto de nuestros compañeros de que en realidad esto pasa porque nos concienciemos todos de que el problema es nuestro? Pues a mí hay cosas que me parecen más fáciles y cosas más difíciles. Todo el mundo tiene hijos y hermanos y que están teniendo problemas todos para acceder a la vivienda. Luego yo creo que la propia realidad hace que la población entienda cosas que antes no entendía, pero en cualquier caso hay una línea estratégica aquí que hace entender a todo ciudadano dónde está el camino del bien y dónde está el camino del mal, que es la política fiscal. En realidad nos movemos por la política fiscal, y si ha habido herramientas e ideas desde el Estado que han hecho redirigir rápidamente a la población de un lado a otro, ha sido la política fiscal. Ahí lo dejo. Palo Zanauri. Creo que es un tema político muy potente. Realmente podría haber una alianza que se cree alrededor de los temas de la vivienda importante. Parte del problema, una vez más, es esta desigualdad entre los sistemas de vivienda. La clase trabajadora, los inquilinos, o los inquilinos de vivienda pública versus los de vivienda privada, o la clase media comparada con la clase baja. Toda una serie de diferencias que evitan que la gente se movilice de forma conjunta. Parte del desafío es encontrar un punto de vista desde el que se pueda articular un proyecto amplio donde todo el mundo quepa. Creo que lo que hemos estado diciendo todos es que no empezamos desde cero. La mayor parte de la gente estará de acuerdo en que ya hay algo de claro sobre la idea del derecho a la vivienda, y la idea del hogar sigue teniendo una serie de significado ético y simbólico, así que hay una especie de ética en este sentido, pero también hay una corriente más amplia que se puede movilizar y que está relacionada con la vivienda en el sentido más amplio de que la vida es mucho más precaria y difícil de lo que necesita ser, de lo que tiene que ser. Y en este sentido, el futuro, la gente de lo que puede depender ya no está ahí. O sea, hay que ver las diferentes formas de precariedad y de inestabilidad y las diferentes formas de vivienda. Evidentemente, las viviendas de clase media tienen una vida menos precaria que las de clase trabajadora y los pobres, pero aún así hay una sensación de precariedad y de intentar llegar a fin de mes, ya sea ocupándote de niños o de ancianos, el ir y volver del trabajo. Hay una filósofa feminista que habla de la crisis de Carol en las ciudades contemporáneas, y esto es algo real para muchos hogares, que no es solo un tema concreto, y también hay algo que está dando forma a la economía y a la política en las ciudades de una forma más amplia. Cuanto más desiguales son las ciudades, esto pesa en la propia economía capitalista que está creando esa desigualdad en primer lugar. Así que de cierta manera estas son las consecuencias de un sistema de vivienda desigual y muy competitivo que está siendo experimentado por la clase trabajadora y los hogares más pobres. También hay una sensación donde la vida de la clase media o incluso los beneficios a nivel de corporación están siendo reducidos por este proceso de financiarización.
Así que hay muchas formas de plantear esto para que la gente lo entienda, aunque claramente hay gente que se está beneficiando del problema de la vivienda, también está dando forma a toda una serie de temas que creo que la gente ni siquiera los entiende muchas veces. Hola, quería hacer una pregunta. Cuando te miras la pirámide de población en España y en otros países, te das cuenta que en una década y media, las cohortes del baby boom de después de la Segunda Guerra Mundial y demás van a empezar a fallecer. Y entonces viene mucha menos gente por detrás de la gente que ya tiene vivienda y demás en propiedad y que fallecerá. ¿Qué pasará con toda esa vivienda que no tendrá realmente salida? ¿Qué harán los políticos o los poderes que han mercantilizado la vivienda para mantener esa escasez? Porque esa vivienda estará ahí. ¿Qué harán? ¿Las demolerán? ¿Qué intentarán hacer para que esa vivienda no salga o no baje los precios o algo así? Porque esa es una realidad. O sea, toda esa vivienda que está en propiedad de gente, esa gente fallecerá y no habrá compradores teóricos que vengan detrás. Porque en todo Occidente la pirámide de población cada vez es más bien un cilindro o incluso peor. Entonces, bueno, quería saber qué pensáis vosotros, qué se intentará hacer para que todo eso no salga al mercado y no baje los precios. No sé. Ahora la gente tiene mucha necesidad y lo que han hecho ha sido subir los precios de alquiler. La gente está angustiada pagando unos alquileres en el que invierten casi el 50% de los ingresos que entran en casa y tampoco salimos a las calles. Yo no me gustaría irme sin animar a la gente a entender la situación. O sea, la situación es que nadie va a venir a arreglarnos el tema. Es que los pensionistas han salido a la calle y esa lucha es la nuestra. Porque los pensionistas, si tienen una pensión de mierda, no pueden pagar los alquileres o los suministros o la comunidad de vecinos. Si el taxi sale a la calle, es una lucha nuestra. ¿Por qué? Porque son los fondos de inversión los que quieren precarizar a los taxistas que hemos tenido toda la vida de Dios. No es que no puedas pedir un taxi por una aplicación de móvil, ese no es el problema, por favor. El problema es que los fondos de inversión están metidos en el servicio del taxi y se quieren hiperforrar. Ayer hablaba con un señor de Uber que me contaba todo, pero es que cada vez que monto, no porque yo lo haya pedido, porque no tengo ni la aplicación en el móvil, sino porque la situación me da a meterme en un Uber, le destripo al buen conductor que me cuente todo para entender bien la situación. Y por tanto llego a la conclusión de que la situación de los taxistas es también nuestro problema. Y por tanto la de la vivienda es nuestro problema. Yo preguntaría a todo el mundo que está aquí, ¿quién ha ido a parar un desahucio en Madrid o comunidad en algún momento de su vida? Que levanten la mano, por favor. 1, la Cookie 2. Bien. Javi, poca gente. Es que estamos 35 personas aquí. Los desahucios son nuestro problema. Que echen a la vecina de al lado por no poder pagar ya el alquiler hoy en día es nuestro problema. Porque van a vaciar todo ese edificio y luego vendrán a por el nuestro. Que van a venir a por el nuestro edificio. Que los hemos visto vaciar. En 15 días vacían edificios enteros. Y la familia, que no conoce el sindicato de inquilinos ni la plataforma de afectados por la hipoteca, el alquiler y la ocupación, que ya el nombre se nos ha quedado corto y lo vamos ampliando. Entonces, las familias, como no nos conocen, se llenan de angustia, de vergüenza, pensando que el problema es suyo, que no han sabido mantener una vivienda por la que pagaban 800 o 900 euros de alquiler. Y además pagan una mudanza que les cuesta 2.500 o 3.000 euros que no tienen ahorrados. Y todo esto son nuestros vecinos que viven en el edificio de al lado. Entonces, pongámonos a luchar, salgamos a las calles. En Francia llevan 12 sábados consecutivos, 140 personas tullidas por los chalecos amarillos, 18 ojos a la virulé, 4 manos cortadas. Y la gente sigue en las rotondas peleando por una cosa tan básica como que es que no llegamos a final de mes. Están diciendo los chalecos amarillos que no llegamos a final de mes. Coño, ¿y aquí qué nos pasa? Que no llegamos a final de mes con los sueldos de mierda que estamos cobrando. Entonces yo os animaría a sumaros a las luchas que están ya en la calle y entre todos poder conseguir. Hoy me preguntaba una periodista que si había desahucios en España. Una periodista de primerísima línea,
que trabaja en la Fundación Telefónica. ¿Que vosotros creéis que no hay desahucios en España ya o qué? Porque el año pasado ha habido 70.000, solamente judicializados. 70.000 familias han ido a la calle. Imaginaros todos los desahucios silenciosos que no pasan por los juzgados. Porque cuando echan al vecino porque le suben el alquiler 300 euros, no va al juzgado. Por tanto, es un desahucio, sí, silencioso, no contabilizado en las cifras. Entonces, animaros, por Dios de mi vida. En relación a la pregunta que lanzaba, o si queréis hacer alguna intervención final, sí que os voy a pedir que sea breve porque ya estamos sobre tiempo. Bueno, pues sí, así también contesto lo que me queda antes sin contestar. Según la tesis del libro, es decir, que el mercado inmobiliario no se organiza según las necesidades o deseos de la población, sino los intereses económicos y ahora ya según los intereses financieros, que es lo que ordena dónde se construye, cómo se construye, qué tipo de vivienda se construye, a cuánto se vende y qué pasa con esas viviendas. Entonces, son intereses completamente alejados de las necesidades reproductivas o vitales de la población. Entonces, yo creo que ante esos supuestos, ante todo tipo de supuesto así sociodemográfico, da igual, esto depende de intereses financieros. Y hay casas, en el libro hablan mucho de la nueva tendencia a edificar casas de lujo donde nunca va a vivir nadie, pero da igual, porque son casas donde se puede aparcar el dinero y se sabe que se van a revalorizar con el paso del tiempo, que es lo que importa. Ahora da igual que en España haya vivienda vacía, porque interesa que esté vacía si eso supone que se va a revalorizar como activo. Y esto, volviendo a lo de antes, es decir, hay pocos datos aquí sobre el sistema inmobiliario español, pero uno que tenemos son los datos del censo del 2011, que dicen que en la Comunidad de Madrid hay 263.000 viviendas vacías y en Madrid Capital 153.000 viviendas vacías. Como es de los pocos datos que tenemos. Es verdad que en Barcelona, también por la propia distribución de la ciudad, es distinto, han hecho este censo, pero bueno, calculemos que por lo menos la mitad, porque según ese mismo censo del INE, el más del 80% podrían ser habitables. Pero digo, si no hay vivienda vacía en este país, ¿por qué hay esa resistencia a elaborar cualquier tipo de política que no sea fiscal, que obliga a movilizar esa vivienda vacía o se le sanciona a los propietarios? ¿Y por qué el Partido Popular lo ha llevado al Constitucional si de verdad no hay vivienda vacía en este país? Y eso lo vinculo también con lo de los pequeños propietarios, que creo que es otro mito. Es decir, en España, principalmente la sociedad, la población ha accedido a la vivienda en régimen de propiedad fruto del ciclo de burbuja anterior, pero el mercado del alquiler no está tan claro porque no hay datos de que se articule sobre población. El mito de que encima es lo que siempre se dice, que no se puede regular porque son clase trabajadora que fruto de su trabajo ha comprado. ¿Cuántas viviendas puede comprar la clase trabajadora, clase media, o sea, una pareja de médicos? ¿Cuántas viviendas que no hayan heredado pueden llegar a acumular a lo largo de su trayectoria laboral? 10 viviendas en Madrid, lo veo difícil. Entonces, en Barcelona han vuelto a hacer un estudio y por primera vez se ha visto que el 35% del mercado está controlado por entidades jurídicas. Ya no es todo particulares, pero es que del otro 60 y pico por ciento vemos casos como en Baleares, que han forzado a 45 particulares a movilizar 859 viviendas vacías que tenían en el mercado en forma de alquiler social. Dices, 45 particulares con 859 viviendas. No son particulares, son personas que forman parte, o sea, a nivel legal se presentan como particulares, pero la PAL ha dicho, a partir de 10 viviendas no eres particular. Aunque ahora mismo el sistema político y jurídico español te reconozca como un particular, pero no eres un particular. Lo de la PAL me parece que está muy bien, que son a partir de 5 viviendas, ¿no? Entonces, no está el dato, no tenemos el dato, pero yo creo que sí que es un mito y que mientras no estén los datos, de hecho, estos datos que he puesto ahora a mesa contradicen un poco el mito, porque es precisamente lo que utilizan los representantes del sector y los políticos que gobiernan para el sector especulativo para decir que no se puede tocar porque pobre clase trabajadora que se ha esforzado para conseguir esas viviendas que ahora son fundamentales para llegar a fin de mes. Y respecto a las alianzas que se preguntaba, es decir, lo de los datos de Barcelona, 80% de la población, probablemente gran parte de ellos son propietarios, prefieren que se regule el mercado del alquiler, aunque su vivienda no se vaya a revalorizar tanto. El mito de los años que se ha construido, los 70 al 2008, da igual que se estanque tu salario, que ataquemos el mercado laboral, las pensiones, el estado de bienestar, porque te vamos a dar crédito para acceder a una vivienda que va a ser lo que aumente tu patrimonio y tu bienestar en el futuro. Ese mito yo creo que se empieza a romper ya, y en este país ya pues hay cada vez más personas que no se lo creen, ¿no? I don't know about No tengo muchos datos sobre proyecciones demográficas concretas, pero en muchos sitios se ha empezado a destruir vivienda para mantener el beneficio del mercado de la vivienda en muchos países.
especialmente según hay cada vez más dueños privados de vivienda, y es una clave para la estabilidad. Se están destruyendo pensiones y otros tipos de seguridades a nivel social. Hay que mantener el precio de la vivienda lo más alto posible. Todavía se dicen cosas como tenemos que tener una vivienda asequible, tenemos que hacer algo sobre esto, pero el Estado sigue haciendo lo que puede para que la vivienda siga siendo extremadamente cara. Por lo tanto, está más allá claramente, o no queda más allá de la posibilidad el que las ciudades y los gobiernos nacionales se dediquen a destruir vivienda o que no se promueva la construcción, porque de forma fundamental tenemos que ver que la financiarización inmobiliaria no es sobre la producción de vivienda, sino la producción de beneficios. Y eso significa que hay que destruir vivienda, van a destruir vivienda. Y si hay que construir viviendas que nunca se van a habitar, pues lo van a hacer. No solo es un tema de oferta y demanda, esto no es lo único importante. Evidentemente importa, pero también es un tema de la distribución de la oferta de la vivienda. Si es posible mantener el beneficio, aunque sean necesarias más viviendas, a lo mejor no es un problema para la gente que domina el mercado de la vivienda. Por lo tanto, no lo sé. Creo que la pregunta más importante sería ¿qué van a hacer los estados para democratizar la vivienda en el futuro? Independientemente de los cambios demográficos e independientemente de la cantidad de viviendas. La pregunta más importante es cómo se distribuyen, quién las controla y qué propósito tiene el sistema de viviendas. A ver, dos cuestiones que intentando contestarte. Yo creo que hay temas que se están poniendo encima de la mesa, igual que se tocó la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, en 2013, hubo una serie de apuestas en ese momento que podrían darte pistas de por dónde pueden ir los tiros, que para mí responden a por dónde entiende ese Estado que ha decidido que la vivienda es una cuestión que está encima de la mesa y que el propio mercado hace porque se autorregula, que no uno acceda así naturalmente, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que están lanzando algunas ideas de cómo seguir rentabilizando el sistema inmobiliario vinculado con ese objeto que utiliza, ¿no?, la mayoría de la población todos los días. Y tiene que ver con la rehabilitación y tiene que ver con la energía. Y hay muchas modificaciones que se están poniendo en marcha en ese momento y desde ese momento que tienen que ver con eso. Cuando yo os decía antes que para mí uno de los riesgos está en que ahora el juego se está celebrando dentro de la ciudad existente y no en las nuevas ampliaciones, tiene que mucho que ver con eso. Y la rehabilitación yo creo que es todo un mundo y tiene mucho papel que jugar ahí, ¿vale? Y por otro lado, sí intentar cerrar un poco con los líos de los datos y los censos y los propietarios. El censo 2001 sí tenía el dato de quién era el propietario de la vivienda y la relación entre persona física y persona jurídica era absolutamente ridícula, pero ridícula es que no recuerdo si era menos del 5 respecto al... O sea, yo creo que efectivamente tanto la presencia como la potencia de tanto los fondos buitre como determinados agentes que están acumulando propiedades, como del
antiguo rentista, ¿no? Que es esa especie de definición a la que intentan aludir las leyes autonómicas cuando habla de gran tenedor. Son uno de los agentes existentes, pero cuando, incluso dando los datos, cuando hablas del 25 o del 35, te queda otro porcentaje muy importante que creo que sigue estando en manos del conjunto de los pequeños propietarios. Y yo creo que hay que entrar de distinta manera, no porque crea que es pobre clase trabajadora, sino porque son dos agentes distintos. Pero no podemos, creo que una forma estupenda de contrarrestar lo que nos pasa es entender la complejidad de los agentes, igual aliarte con esa parte con la que nunca te alías o nunca te enfrentas. Y creo que no nos hace ningún favor olvidarnos de que la estructura de la propiedad es así y que puede ser una oportunidad o no, pero que creo que no nos hace, aunque el enemigo está claro, no nos hace ningún favor olvidarnos de que están ahí. En las últimas páginas del libro citan David Maiden y Pete Marcus: si el derecho a la vivienda tiene que significar algo, debe ser el nombre de un movimiento a favor de la democratización, la desmercantilización y la desalienación del sistema habitacional. El derecho a la vivienda nos indica el camino, no la solución. La única solución es luchar para que ese derecho se haga realidad. Así cierra el libro y así me gustaría que cerráramos el acto agradeciéndoos a todas vuestra participación.